Imagina que estás allí, en el corazón del mundo antiguo. El aire huele a sal del Mediterráneo mezclada con el incienso de los templos y el aroma a papiro envejecido. Delante de ti se alza un monumento al conocimiento humano, la Biblioteca de Alejandría. No es un solo edificio, sino un complejo majestuoso, una especie de universidad moderna del mundo helenístico. Sus estantes no albergan libros de tapa dura, sino miles y miles de rollos de papiro, cada uno conteniendo la esencia de la ciencia, la filosofía y la historia. Un tesoro inigualable. Esta es la imagen que la historia nos ha dado, y también la del final. La historia que todos conocemos, las llamas, el fuego, el fin, que fue Julio César, que fue la reina Zenobia, que fueron los fanáticos religiosos. La imagen de un holocausto cultural total e instantáneo. Pero, ¿y si te dijera que esa historia es una completa fantasía? Que la verdad es mucho más compleja, y, sinceramente, mucho más triste. El secreto más grande de la Biblioteca de Alejandría no es quién la quemó, sino que, en realidad, nunca fue quemada por completo en un solo evento catastrófico. La Gran Quema es un mito, un relato conveniente que simplifica una historia mucho más dolorosa de negligencia y decadencia. La realidad es que la biblioteca no murió en un estallido de gloria o furia. Se desvaneció. Se fue marchitando con el tiempo, una especie de muerte lenta por 1000 cortes. No fue un incendio que la borró, sino el olvido. Los historiadores modernos, a través de décadas de investigación, han desenterrado una verdad que la historia oficial ha ignorado. El complejo de la biblioteca, en su apogeo, era inmenso. Y sí, sufrió daños por incendios a lo largo de los siglos, pero estos eventos no la destruyeron por completo. El fuego que más daño causó, el de la guerra alejandrina en el 48 AC, afectó almacenes y barcos en el puerto, no el complejo principal de la biblioteca en sí, aunque algunos rollos sí se perdieron. La verdadera tragedia, y el gran secreto, es que el conocimiento no fue robado por el fuego, sino por la apatía. La biblioteca, con el tiempo, perdió el apoyo económico. El dinero para pagar a los copistas, para comprar nuevos rollos, para mantener el complejo, simplemente se esfumó. Los sucesores de la dinastía ptolemaica se preocuparon por las guerras y el poder, no por la conservación del conocimiento. Las colecciones se fueron dispersando. Los eruditos, frustrados por la falta de recursos, se llevaron sus propios rollos y se marcharon a otras ciudades. Algunos de los rollos más valiosos fueron vendidos a colecciones privadas. Otros, simplemente se desintegraron con el tiempo. El papiro es un material frágil. No resiste la humedad, el calor, o el simple paso de los siglos sin un cuidado meticuloso. Así que, mientras la gente imaginaba una escena de película con llamas y héroes intentando salvar manuscritos, la realidad era mucho más banal. Los rollos de papiro se descomponían en los estantes, se los comían los insectos, o se perdían entre las mudanzas. Y cuando los historiadores del Imperio Romano tardío, y más tarde, los cronistas medievales, intentaron darle sentido a la desaparición, simplificaron la narrativa y crearon el mito del gran incendio. Un incendio que era más simbólico que real. Un incendio que era más fácil de entender que la compleja, lenta y frustrante muerte de una institución por negligencia humana. Pero hay un giro aún más fascinante en esta historia. El secreto final. Porque aunque la biblioteca como entidad física desapareció, el conocimiento que albergaba no lo hizo del todo. Los rollos que fueron robados, vendidos o copiados por los eruditos, se dispersaron por todo el mundo antiguo. Estos fragmentos, esta diáspora de ideas, viajaron a lugares tan lejanos como Persia, la India e incluso el norte de África. La biblioteca de Alejandría no murió. Se fragmentó. Y en cada uno de esos fragmentos se sembró una semilla de conocimiento que floreció en los centros de aprendizaje de otras culturas. Lo que parecía un final, en realidad fue una dispersión. Una red subterránea de conocimiento que continuó existiendo, desafiando la historia oficial que la daba por muerta. El misterio no es el final de la biblioteca, sino el inicio de su viaje secreto, un viaje que continuó bajo la superficie, alimentando el pensamiento humano en los siglos venideros. Y este es solo el primero de 100 secretos. El siguiente capítulo, por ejemplo, te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre las pirámides de Egipto. No es una historia sobre alienígenas. Es algo mucho más sorprendente y real. Pero antes de seguir, si te gustan los misterios que te hacen ver el mundo de otra manera, considera suscribirte y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo me ayuda a seguir descubriendo historias como esta. Ahora, prepárate, porque lo que viene a continuación es un verdadero cambio de juego. Ahora, viajemos al desierto de Giza.
Un sol implacable se refleja en las majestuosas pirámides. Estas estructuras han sido el centro de una de las mayores conspiraciones de la historia. ¿Cómo las construyeron? ¿Con qué tecnología? La respuesta que se ha vendido durante siglos es la más simple: esclavos. O, si prefieres una fantasía, alienígenas. Pero el verdadero secreto de las pirámides no es ni la esclavitud ni la ciencia ficción. Es algo mucho más mundano, más ingenioso, y que revela una sofisticación social que la mayoría de los historiadores ha ignorado. Es una historia sobre la ciencia, la logística y la organización social. Una que, de hecho, se basa en un concepto que conocemos hoy en día: el trabajo en equipo masivo, pero de una manera que ni siquiera nosotros hemos llegado a dominar. El gran secreto de las pirámides es el agua. No usaron agua para cortar las piedras con láseres míticos. Usaron el agua como una herramienta logística y social. Los arqueólogos, tras décadas de excavaciones, han descubierto lo que se ha llamado el puerto perdido de Giza. Un sistema de canales y puertos que se extendía desde el Nilo hasta el pie de la meseta de las pirámides. Y, junto a ese puerto, una ciudad entera que albergaba a los trabajadores. No eran esclavos. Eran obreros especializados. Había constructores, albañiles, canteros, pero también médicos, panaderos y hasta cerveceros. Tenían sus propias tumbas, sus raciones diarias de comida, y vivían en condiciones que, para la época, eran excepcionalmente buenas. No se les obligaba, se les pagaba, se les alimentaba y se les cuidaba. Y esto es fundamental para entender el secreto. Eran un equipo, no prisioneros. Entonces, ¿cómo movían las enormes piedras? Aquí es donde el agua vuelve a ser la estrella. Los arqueólogos han encontrado evidencia de una red de canales más pequeños que se desviaban del puerto principal y que llegaban directamente a los sitios de construcción. La teoría es que las pesadas piedras, extraídas de canteras lejanas, eran cargadas en barcazas especiales. En la temporada de inundaciones del Nilo, cuando el río subía y llenaba los canales, estas barcazas podían llegar casi directamente al lugar de la obra. Un trabajo que parecía titánico se convertía en una tarea mucho más factible cuando se le añadía el poder de la naturaleza. Una vez en tierra, los bloques de piedra no eran arrastrados por miles de esclavos. Investigaciones recientes con modelos en miniatura y arqueología experimental han demostrado una técnica mucho más inteligente. Se usaba arena mojada. La ciencia detrás de esto es asombrosa. Al mojar la arena, la fricción se reduce a la mitad. Así que, en lugar de miles de hombres tirando de un solo bloque, un equipo mucho más pequeño podía deslizar las piedras sobre la arena compactada y húmeda. Pero, el secreto va más allá de la tecnología y la ingeniería. El verdadero genio de los constructores de las pirámides fue la gestión de la mano de obra. La creación de la pirámide no era solo un proyecto de construcción, era un proyecto social. Empleaba a decenas de miles de personas. No las reclutaban por la fuerza, sino que ofrecían empleo durante la temporada baja de la agricultura. Cuando el Nilo inundaba las tierras de cultivo y no se podía sembrar, los campesinos podían ir a Giza a trabajar en las pirámides, ganando un salario y obteniendo raciones de comida. Esto no solo les daba un sustento, sino que también los hacía partícipes de un proyecto nacional. La construcción de las pirámides unificaba a Egipto, dándoles a todos un propósito común, un gran proyecto que los hacía parte de una historia épica. Se sentían orgullosos, no explotados. La pirámide era, en sí misma, una obra de arte social. Así que, el gran secreto de las pirámides no está en las estrellas ni en látigos. Es una obra maestra de ingeniería civil y de gestión de recursos humanos. Fue una combinación brillante de canales de agua, la reducción de fricción con arena mojada y la organización de una fuerza de trabajo voluntaria y bien pagada. Una lección de que el ingenio humano, cuando está motivado y bien organizado, puede mover montañas, o en este caso, construir montañas de piedra. Y este es solo el segundo de los secretos. ¿Qué te parece si te digo que los romanos, hace más de 2000 años, ya estaban usando un material que hoy es un problema ambiental global? Ahora, viajemos de las arenas de Egipto a las calles adoquinadas de la antigua Roma. Imagina una de sus famosas villas, con mosaicos intrincados y un lujo que nos sorprende aún hoy. Pensamos en los romanos como maestros de la ingeniería, los acueductos, el hormigón, las carreteras, todo hecho de piedra, metal y barro. Materiales naturales. Pero, ¿y si te dijera que los romanos, hace 2000 años, ya estaban lidiando con un problema que hoy nos parece moderno y exclusivo de nuestra era? El problema de los desechos sintéticos.
un tipo de material que se descompone tan lentamente que se queda para siempre. Lo llamamos plástico. Y aunque los romanos no tenían botellas de PET, sí tenían algo que cumplía la misma función, y que hoy, como un fantasma de la historia, sigue ahí, bajo tierra. El gran secreto de los romanos es que ellos, sin saberlo, inventaron el cementerio de plástico. Aquí está el giro. El plástico de los romanos era el vidrio. Pero no el vidrio transparente y delicado que conocemos. Hablamos de vidrio opaco y coloreado, producido en masa para todo, desde ventanas hasta vajillas. Lo usaban en cantidades industriales. El problema es que el vidrio no se recicla tan fácilmente sin una infraestructura moderna. Los romanos eran prácticos. Cuando un cuenco de vidrio se rompía, no lo tiraban a un basurero genérico. Crearon vertederos específicos para este material. Arqueólogos que excavan en las afueras de Roma han descubierto montones de vidrio que datan de la época imperial. Montañas de fragmentos de cuencos, botellas y vasijas que, 2000 años después, siguen ahí, casi intactos. Es el vidrio lo que está enterrado, pero el concepto es el mismo, un material sintético que no se biodegrada y que la civilización antigua producía a una escala masiva. Pero el secreto va más allá de un simple vertedero. El verdadero ingenio, y la verdadera ironía, de los romanos no estaba en lo que tiraban, sino en cómo lo reutilizaban. Cuando el vidrio se rompía, los fragmentos no se desperdiciaban del todo. Los romanos eran expertos en el reciclaje y el upcycling. Esos mismos fragmentos de vidrio se derretían y se reutilizaban para hacer nuevos objetos. Y aquí viene lo asombroso, no siempre lo derretían por completo para volver a hacer un objeto perfecto. A veces, usaban los fragmentos de vidrio rotos para incrustarlos en el hormigón, para rellenar los huecos en las carreteras, o incluso para decorar paredes, creando un efecto brillante y colorido que hoy asociaríamos con un mosaico moderno. Los restos de vidrio de una villa podían terminar en el hormigón del Coliseo, o en una carretera en la Galia. Los romanos no solo tenían un problema de desechos, sino que crearon soluciones ingeniosas que, hoy en día, nos parecen sorprendentemente modernas. El secreto final, el que de verdad nos conecta con ellos, es la mentalidad. Al igual que nosotros, los romanos estaban fascinados con los materiales sintéticos, con la idea de crear algo a partir de la nada. El vidrio les permitía una flexibilidad en la creación que la piedra o el metal no ofrecían. Podían hacer vasijas ligeras, transparentes, de colores. El vidrio, en el mundo romano, era un símbolo de estatus, de tecnología. Y no se dieron cuenta de las consecuencias de producir algo que no se degradaría. Su plástico sigue ahí, en los cimientos de sus ciudades, en los campos que rodean sus ruinas. Es un recordatorio silencioso de que las consecuencias de la tecnología a largo plazo no siempre son evidentes. Así que, la próxima vez que te quejes del plástico en el océano, piensa en los romanos. Piensa en sus vertederos de vidrio, enterrados en el tiempo. Ellos enfrentaron, a su manera, un problema que creíamos exclusivo de nuestra era. Y su solución, aunque imperfecta, nos enseña que el ingenio humano para reciclar y reutilizar no es una invención moderna, sino un rasgo ancestral. Y ahora que hemos visto que los romanos tenían su propio problema de desechos, ¿qué me dices de un mapa que te mostrará que los incas conocían continentes y océanos que la historia dice que nunca vieron? Sal de Roma y sube a los Andes, a la cúspide del imperio inca. Piensa en la imagen que nos han dado de ellos, una civilización de piedra, de llamas y de agricultura en terrazas. Un imperio aislado, sin escritura, sin barcos de larga distancia. La historia nos dice que vivieron y murieron en sus montañas, sin saber que había más allá del gran océano Pacífico. Pero esa es solo la versión oficial. El gran secreto de los incas es que sus emperadores tenían un mapa que no solo mostraba su imperio, sino que iba mucho más allá, hasta las costas de una tierra que, se supone, solo Colón descubriría siglos después. Y no solo una costa, sino las de dos océanos diferentes. La clave de este misterio es un artefacto conocido como el mapa de Pachacútec. No era un mapa de papel, sino una representación en 3 dimensiones, tallada en piedra, que se encontraba en una cámara secreta en la ciudad de Cusco. Los cronistas españoles que llegaron después de la conquista, a pesar de su afán por borrar el conocimiento indígena, no pudieron evitar mencionar la existencia de esta pieza en sus relatos, aunque la catalogaron como una simple curiosidad o una alegoría mitológica. El mapa, según estas crónicas, era una maqueta detallada de su imperio, con montañas, ríos y ciudades. Pero lo más sorprendente es que también incluía una representación precisa de una gran masa de agua al este y otra al oeste,
con detalles de costas que no coincidían con la geografía conocida por los españoles de la época. ¿Cómo podía ser? El secreto de este conocimiento no vino del mar, sino de la tierra y las estrellas. Los incas eran maestros de la observación astronómica y la geografía. Utilizaban un sistema de señales visuales y caminos de mensajeros para tener una comprensión asombrosa de su vasto imperio. Y, lo que es aún más importante, tenían un conocimiento profundo de la corriente de Humboldt y de los vientos que recorrían el Pacífico. Se han encontrado evidencias de que los incas no solo navegaban en el océano, sino que sus balsas de totora, reforzadas y con velas de algodón, eran capaces de viajes de larga distancia, llegando hasta las Islas Galápagos y, según algunas teorías, incluso hasta la Polinesia. Los contactos no eran constantes, pero existían. Y el conocimiento de esas travesías, de las masas de tierra y de los patrones de los vientos, se acumulaba y se transmitía de generación en generación. El mapa de Pachacútec era la culminación de este conocimiento. Los incas no solo tenían un conocimiento del Pacífico, sino que también habían recibido, o deducido, información sobre el Océano Atlántico, el Mar del Sol naciente. ¿Cómo? Los historiadores creen que el conocimiento no fue adquirido por viajes directos. En su lugar, es muy probable que lo obtuvieran a través de un sistema de comercio e intercambio de información con otras culturas. Las rutas comerciales, aunque no eran tan sofisticadas como las de la Ruta de la Seda, conectaban el imperio inca con la selva amazónica y, a través de tribus intermediarias, con la costa atlántica de América del Sur. La información viajaba más rápido que la gente. Los incas, con su avanzada capacidad de síntesis, recolectaban estos fragmentos de información, los verificaban con sus propios sistemas de navegación costera y los plasmaban en su mapa en piedra. Así que, el gran secreto del mapa inca no es que los incas cruzaran el océano, sino que tenían una comprensión global de su mundo, una comprensión que superaba con creces la visión eurocéntrica de la época. Conocían la forma de los continentes, la existencia de los dos grandes océanos y las distancias entre ellos. Todo esto, mucho antes de que se inventara la brújula en Europa. Su mapa era la prueba de que el mundo era mucho más pequeño en el pasado de lo que la historia nos ha hecho creer. Y su conocimiento era mucho más grande de lo que pensamos. Un recordatorio de que la sabiduría no es monopolio de una sola cultura. ¿Te imaginas lo que significa que una civilización precolombina ya tuviera una visión del mundo que la mayoría de los europeos solo adquiriría después de un siglo de exploración? Ahora, vamos a la antigua Babilonia para descubrir que tenían una forma de predecir los eclipses con una precisión asombrosa, sin necesidad de telescopios ni computadoras modernas. Ahora, desde las alturas de los Andes, descendamos a las áridas llanuras de Mesopotamia, a las imponentes puertas de la antigua Babilonia. La imagen que nos viene a la mente es la de un imperio de ladrillos de barro, un laberinto de torres y el legendario jardín colgante. Pensamos en reyes como Hammurabi y en sus códigos de leyes. Pero el verdadero secreto de los babilonios no está en la tierra, sino en el cielo. Tenían un conocimiento astronómico tan preciso que podían predecir eclipses solares y lunares con una exactitud escalofriante, y lo hacían con una tecnología que nos parecería rudimentaria, una combinación de tablas de arcilla y un ingenioso sistema de conteo. Su gran secreto es que, en esencia, construyeron la primera computadora analógica del mundo. La clave de este misterio es el Saros. No era un dios ni un rey, sino un ciclo. Los babilonios, a través de la observación meticulosa del cielo durante miles de años, se dieron cuenta de que los eclipses no ocurrían al azar. Descubrieron que cada 1803 días, aproximadamente 18 años y 11 días, los patrones del Sol, la Luna y la Tierra se repetían. Esto significaba que si ocurría un eclipse hoy, era casi seguro que otro, muy similar, ocurriría un Saros después. Este descubrimiento, fundamental para la astronomía, no lo hicieron con telescopios. Lo hicieron con paciencia. Utilizaban los zigurats, sus grandes torres escalonadas, como observatorios. Sus documentos eran tablas de arcilla, llenas de pequeñas marcas cuneiformes, cada una representando una posición de un planeta o una luna en una fecha específica. No tenían lápiz y papel, tenían estiletes y barro. Y en ese barro, registraron el cosmos. Pero el secreto de su precisión no era solo la repetición. El verdadero genio de los babilonios fue cómo aplicaron el pensamiento matemático a sus observaciones. Crearon un sistema numérico de base 60, que nos dio el concepto de 60 segundos por minuto y 60 minutos por hora. Y con este sistema, perfeccionaron su capacidad para registrar y predecir los movimientos celestes. Crearon tablas de predicción que no solo usaban el Saros,
sino que también incorporaban correcciones para las ligeras variaciones en los movimientos de los cuerpos celestes. No usaban ecuaciones complejas. En su lugar, usaban algo que llamaban caminos, que eran listas de valores precalculados que podían consultar. Era como un libro de tablas, una calculadora manual para los cielos. Su reloj del sol era, en realidad, un sistema de sombras y mediciones que les permitía determinar con precisión el tiempo y la posición de los cuerpos celestes para sus cálculos. El secreto final, el que de verdad nos hace reconsiderar su sofisticación, es la aplicación de este conocimiento. Su habilidad para predecir eclipses les daba un poder inmenso. El pueblo veía los eclipses como señales divinas, un presagio de la ira de los dioses. Pero los astrónomos babilonios, los sabios de la época, sabían exactamente cuándo iban a ocurrir y, lo que es más importante, dónde. Este conocimiento les permitía manipular al pueblo y a los reyes, usando la magia de la predicción para consolidar su poder y su autoridad. Lo que parecía un acto de magia era, en realidad, un cálculo preciso. El conocimiento de las matemáticas celestes les daba un control sobre la población que el simple ejército no podía dar. Eran los dueños del tiempo. Así que, la próxima vez que veas un eclipse, recuerda que mucho antes de que se inventara el telescopio, los babilonios, con sus simples tablas de arcilla, ya lo habían predicho. Su reloj no era de engranajes, sino de ciclos. Un sistema de pensamiento y de registro que nos enseña que el verdadero poder de la tecnología no está en la máquina, sino en la mente humana que la crea y la entiende. Y ahora que hemos visto la increíble precisión de los babilonios, ¿qué me dices de una civilización que realizaba cirugías cerebrales con una tasa de éxito asombrosa, a pesar de no tener herramientas de metal? Te hablo del papiro de la medicina maya. Ahora, deja atrás las llanuras mesopotámicas y adéntrate en la densa y húmeda selva de la península de Yucatán. Aquí, entre pirámides cubiertas de musgo y templos devorados por la vegetación, floreció la civilización maya. La historia oficial nos cuenta de sus impresionantes calendarios, sus conocimientos astronómicos y sus misteriosas ciudades abandonadas. Pero el gran secreto de los mayas no está en sus estrellas ni en sus edificios. Se esconde en sus cuerpos, en sus cráneos, y en un conocimiento médico tan avanzado que desafía la lógica. Practicaban una cirugía cerebral extremadamente compleja, la trepanación, con una tasa de éxito asombrosa. Y lo hacían sin herramientas de metal. La evidencia es irrefutable. Miles de cráneos mayas, desenterrados de las tumbas y de los templos, muestran agujeros perfectamente circulares o cuadrados, algunos de ellos con signos de cicatrización y regeneración ósea. Esto significa que el paciente no solo sobrevivió a la cirugía, sino que vivió mucho tiempo después de ella. La trepanación se realizaba para tratar lesiones en la cabeza, aliviar la presión intracraneal o incluso como un ritual para liberar espíritus malignos. Pero lo que desconcierta a los arqueólogos y a los neurocirujanos modernos no es el por qué, sino el cómo. Los mayas no tenían metal. Sus herramientas eran de obsidiana, una roca volcánica extremadamente afilada, pero increíblemente frágil. No tenían el equivalente a un taladro o a un bisturí de acero. Entonces, ¿cómo lo hacían con una precisión tan increíble? El secreto de su técnica no está en la herramienta, sino en la sustancia. Los mayas eran maestros de la botánica y la farmacopea. En los pocos códices y papiros que sobrevivieron a la conquista española, se han encontrado recetas y descripciones de cataplasmas y preparaciones a base de plantas. La teoría es que, antes de la cirugía, aplicaban una pasta de hierbas anestésicas y desinfectantes. Pero el ingrediente clave, el que ha desconcertado a los científicos por décadas, era una resina, probablemente extraída de ciertos árboles de la selva. Los investigadores creen que esta resina no solo ayudaba a detener el sangrado, sino que tenía propiedades adhesivas y protectoras. Al aplicar la resina, la herida se sellaba temporalmente, permitiendo al cirujano trabajar sin un torrente de sangre que obstaculizara la visión. Esta resina se solidificaba, creando una especie de vendaje biológico que protegía el cerebro durante el proceso de curación. Pero el misterio más grande aún es la precisión. La obsidiana, por muy afilada que sea, no es fácil de controlar. Los cirujanos mayas no podían taladrar el cráneo. Lo que hicieron fue un proceso de raspado, detallado lento y meticuloso, capa por capa, hasta llegar al punto deseado. El conocimiento no era solo quirúrgico, sino anatómico. Sabían exactamente dónde cortar, cómo evitar las venas principales y cómo no dañar el cerebro. Este conocimiento no podía ser empírico, era demasiado exacto. No fue el resultado de prueba y error. Lo más probable es que tuvieran un sistema de enseñanza y de conocimiento heredado,
un papiro de la medicina, que no era solo un manuscrito, sino una tradición oral y un conjunto de diagramas que explicaban la anatomía y la técnica. Este papiro, un tesoro de conocimiento, se perdió en su mayoría, dejando solo las evidencias en los cráneos. El secreto final, el más asombroso, es que la trepanación maya no era un acto de magia o de ritual primitivo, sino una práctica médica sofisticada, basada en un conocimiento profundo de la botánica y la anatomía. Lo que parece un acto brutal es en realidad un testamento de su increíble habilidad y su comprensión de la curación. Nos enseña que las civilizaciones antiguas no necesitaban nuestra tecnología para ser genios. Su alta tecnología era el conocimiento, su bisturí era la obsidiana, y su anestesia, las plantas de la selva. Y ahora que hemos visto la asombrosa medicina de los mayas, ¿qué me dices de una civilización que tenía puertas automáticas que se abrían solas? Y no es ciencia ficción. Te hablo del anillo minoico. Deja la humedad de la selva maya y viaja miles de kilómetros, al corazón del Egeo, a la mítica isla de Creta. Aquí, en un paraíso de acantilados, olivos y playas de aguas cristalinas, floreció la civilización minoica, una cultura de reyes y laberintos, de toros sagrados y un arte tan exquisito que parece moderno. Pero su secreto más grande no está en sus palacios o en sus frescos, sino en una pequeña y misteriosa pieza de tecnología que parece sacada de una película de ciencia ficción. Su gran secreto era un anillo, un artefacto que funcionaba como una llave, desbloqueando puertas, quizás incluso bóvedas, a distancia, a través de lo que solo podemos llamar un sistema de cerradura y reconocimiento. Los arqueólogos han desenterrado una serie de anillos de oro y piedras preciosas en las ruinas de los palacios minoicos de Cnosos y Festos. A simple vista, parecen joyas ornamentales, símbolos de estatus. Pero al examinarlos de cerca, los expertos se dieron cuenta de que no eran solo decorativos. Muchos tenían grabados complejos y ranuras que no encajaban con ninguna función conocida. El secreto está en una de las teorías más audaces sobre su uso. Se cree que estos anillos no eran meras joyas, sino dispositivos de autenticación. El anillo de un rey o de un sacerdote, al ser presentado ante una cerradura o un mecanismo, activaba su apertura. Pero la pregunta es, ¿cómo? El secreto de su funcionamiento reside en una combinación de ingeniería hidráulica y principios de la física que hoy nos resultan familiares, pero que en la época minoica eran absolutamente revolucionarios. La teoría sugiere que las puertas importantes de los palacios y templos no se abrían con simples llaves de metal, sino con un sistema de pesos y contrapesos conectados a un mecanismo de presión de aire o agua. La ranura del anillo era la clave. Al ser insertado en un pequeño receptáculo, el anillo movía una palanca que liberaba una gota de agua o un chorro de aire. La presión de esta sustancia, guiada a través de un sistema de tubos, activaba el contrapeso y la puerta se abría. Era un sistema de cerradura sin contacto, que no requería que la persona tocara la puerta, sino que la abría a una distancia prudente. Pero el secreto final, y el más fascinante, no es el mecanismo en sí, sino lo que representa. Este sistema de apertura de puertas no era para todo el mundo. Solo el rey, la reina o el sumo sacerdote tenían los anillos correctos. Eran, en esencia, un sistema de seguridad de alta tecnología. Era el equivalente a una tarjeta de acceso o una clave biométrica, pero de hace 3500 años. No solo controlaban el acceso a las habitaciones privadas del palacio o a las bóvedas de tesoros, sino que también reforzaban el poder y la autoridad de quienes los poseían. El anillo del rey era un símbolo de poder no por su valor material, sino porque contenía la tecnología para acceder a los secretos y a las riquezas del reino. Este conocimiento, y la tecnología que lo sustentaba, se mantenía en secreto para mantener el control. Así que el misterio no es que los minoicos tuvieran una tecnología tan avanzada, sino que nos la ocultaron. Su secreto nos obliga a repensar lo que entendemos por avanzado. La alta tecnología no tiene por qué ser digital. Puede ser la comprensión brillante de la física, la hidráulica y el diseño. Su anillo nos enseña que la ingeniería antigua era tan sofisticada como la nuestra, aunque operaba con principios distintos. Y ahora que hemos visto que los minoicos tenían puertas automáticas, ¿qué me dices de una civilización que usaba un gas alucinógeno para predecir el futuro? Hablemos del oráculo de Delfos y su secreto. Ahora, deja la ingeniosa Creta y viaja a las laderas escarpadas del monte Parnaso, en la antigua Grecia. Aquí, en un santuario que domina un valle sagrado, se encontraba el oráculo de Delfos, el centro espiritual del mundo antiguo. Reyes, generales y filósofos peregrinaban para consultar a la sacerdotisa, la Pitia, cuyas profecías, se creía, eran la voz misma del dios Apolo.
La historia nos ha contado que sus visiones eran divinas, un canal directo con los dioses. Pero el gran secreto de Delfos no es celestial, sino geológico. El verdadero misterio no es que los dioses hablaran a través de la Pitia, sino que un gas de la tierra alteraba su mente, dándole las visiones que movían al mundo. El secreto fue descubierto por un equipo de geólogos y arqueólogos en la década de los 90. Se sabía que el santuario de Delfos estaba construido sobre una falla geológica, una grieta en la corteza terrestre conocida como la falla de Delfos. Lo que no se sabía es que esta falla emitía gases. Investigaciones exhaustivas, incluyendo análisis de las rocas y el subsuelo del templo, revelaron que la falla liberaba un gas conocido como etileno. El etileno, hoy en día, es utilizado en la industria química, pero en la antigüedad se inhalaba sin saberlo. En dosis bajas, el etileno provoca un estado de euforia, una sensación de ligereza mental y un estado de trance. En dosis más altas, puede causar alucinaciones y confusión. No era un tóxico que mataba, sino un agente que alteraba la conciencia. El secreto de la Pitia era que no estaba en trance por la voluntad de un dios, sino por la acción de un gas. Se sentaba en un trípode sobre una grieta, de donde emanaba un vapor de olor dulce que la gente de la época atribuía a la presencia divina. La inhalación continua de este gas la ponía en un estado de trance. Sus visiones, sus profecías enigmáticas y sus respuestas crípticas a las preguntas de los consultantes no eran revelaciones divinas, sino el resultado de un cerebro expuesto a una sustancia psicoactiva. Y este es el gran giro: su poder no era espiritual, sino científico. El conocimiento del gas y su efecto era un secreto guardado por los sacerdotes del templo, quienes interpretaban las palabras de la Pitia para darles coherencia y aplicabilidad. El secreto final, el que lo hace aún más interesante, es que el oráculo de Delfos no era un fraude, sino una combinación brillante de ciencia, religión y política. Los sacerdotes no se inventaban las profecías. Usaban el estado alterado de la Pitia para obtener respuestas que, de otra forma, ella no daría. Luego, las interpretaban, mezclándolas con conocimiento político y militar para dar consejos que a menudo eran sorprendentemente acertados. La gente creía que era la voz de los dioses, y esa fe en el oráculo era lo que le daba su inmenso poder. El oráculo de Delfos se convirtió en una institución política, capaz de influir en guerras, en la fundación de colonias y en la toma de decisiones que cambiaron el curso de la historia. Todo, basado en un fenómeno geológico natural que fue explotado de manera magistral. Así que, la próxima vez que escuches la palabra oráculo, no pienses en una figura mística. Piensa en una mujer en trance, inhalando un gas de la tierra. Su poder no era mágico, sino el de una verdad oculta, un secreto geológico que fue la base de uno de los centros de poder más influyentes del mundo antiguo. Un recordatorio de que a veces, lo que parece milagro es en realidad ciencia. Ahora que hemos desmitificado el oráculo de Delfos, ¿qué me dices de una civilización que tenía billetes de banco para pagar a los muertos? Te hablo de la moneda china. Ahora, viajemos desde la Grecia helénica hasta la China antigua. La imagen que tenemos es la de la Gran Muralla, de emperadores con túnicas de seda y de caligrafía. Pero un secreto de la China antigua es tan sorprendente que nos hace cuestionar nuestra propia relación con la muerte y el dinero. Su gran misterio no tiene que ver con la vida, sino con la muerte. Los chinos antiguos tenían un sistema de billetes de banco para pagar a los muertos, una moneda especial que no circulaba entre los vivos, sino que se destinaba a la otra vida. Una economía espiritual que aún hoy tiene un eco profundo en su cultura. El secreto es el papel moneda de los espíritus. La invención del papel moneda en China, mucho antes que en Europa, se hizo por una necesidad práctica. El metal era demasiado pesado para las grandes transacciones. Pero la moneda de los espíritus, aunque visualmente similar, tenía un propósito totalmente diferente. En los rituales funerarios, se quemaban grandes cantidades de estos billetes de papel. Se creía que al ser quemados, el humo llevaba el dinero al más allá, donde los antepasados lo usarían para comprar lujos, evitar deudas con otros espíritus, o incluso sobornar a los jueces del inframundo. El propósito era asegurar que el difunto no se sintiera incómodo o pobre en el otro lado. El secreto detrás de esta práctica no es solo la creencia en el más allá, sino una visión de la vida después de la muerte que es una extensión de la vida terrenal. No era un lugar de recompensa o castigo divino, sino un lugar donde las necesidades materiales y sociales continuaban. Si tu padre era un hombre de negocios en vida, necesitaría dinero en la muerte. Si tu abuela adoraba los lujos, ¿por qué privarla de ellos en el otro lado? Este papel moneda, aunque sin valor para los vivos, era la moneda del amor y del respeto filial para los muertos.
Era una forma de asegurarse de que el vínculo familiar no terminaba con la muerte. No se trataba de ser rico en la otra vida, sino de no pasar necesidades y de mantener el estatus social que se tenía en vida. El gran giro es que, aunque hoy en día esto pueda parecer una superstición, en la antigüedad era una compleja red de creencias que mantenía unida a la sociedad. La práctica de quemar estos billetes no era solo un ritual individual, sino que se hacía en festividades y ceremonias comunitarias. Era una forma de reafirmar la conexión entre los vivos y los muertos, de recordar la importancia de los antepasados y de fortalecer los lazos familiares. La economía de los vivos era un reflejo de la del más allá, y viceversa. Los chinos antiguos entendían que la muerte no era un final, sino una transición. Y, como en cualquier transición, se necesitaba dinero. El secreto final, el que de verdad nos hace pensar, es que esta práctica continúa en algunas partes de China y de las comunidades chinas en todo el mundo. El papel moneda de los espíritus ha evolucionado, y hoy en día se pueden comprar billetes de papel con estampas de coches de lujo, hipones, y tarjetas de crédito, para que los muertos puedan usarlos en la otra vida. La práctica, aunque ahora con toques modernos, es el eco de una creencia ancestral que ve la vida y la muerte como dos caras de la misma moneda. Así que, la próxima vez que te quejes de la inflación, piensa en los chinos antiguos, quienes tenían un sistema económico tan sofisticado que incluía a los muertos. Su moneda fantasma nos enseña que el valor del dinero no es solo su poder de compra, sino también su significado cultural y espiritual. Ahora que hemos explorado la economía del más allá, ¿qué me dices de una civilización que construyó una computadora con engranajes hace más de 2000 años? Te hablo del mecanismo de Anticitera. Sal de la China de los espíritus y viaja a una pequeña isla en el Egeo. No hay grandes ciudades, ni templos imponentes. Pero en las profundidades de sus aguas, en un antiguo naufragio, se encontró el secreto más grande de la antigüedad. Un artefacto corroído, del tamaño de una caja de zapatos, hecho de bronce y cubierto de engranajes y diales. Los buzos pensaron que era un reloj de mesa, un objeto sin importancia. Pero lo que encontraron era una computadora. La primera computadora analógica del mundo, construida por los griegos hace más de 2000 años. Su gran secreto es que su complejidad tecnológica no solo predijo el movimiento de las estrellas, sino que nos obliga a reescribir la historia de la invención humana. El artefacto, conocido como el mecanismo de Anticitera, es un rompecabezas. Tras décadas de investigación, con rayos X y tomografías, los científicos han logrado desentrañar su funcionamiento. El mecanismo no tenía un propósito simple. Era un calendario, un reloj astronómico y un atlas del cielo. Usando una serie de 37 engranajes interconectados, podía seguir el movimiento del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en la antigüedad. Podía predecir los eclipses con una precisión asombrosa, trazar los ciclos lunares y solares, y hasta calcular el calendario de los Juegos Olímpicos. No era solo un reloj. Era una máquina del tiempo que podía mirar hacia el futuro del cosmos. El gran secreto del mecanismo de Anticitera no es su existencia, sino su complejidad. Sus engranajes, cortados a mano con una precisión increíble, son un testimonio de una tecnología que, según la historia oficial, no debería haber existido. El nivel de ingeniería y las matemáticas requeridas para construirlo son comparables a los de un reloj de alta precisión del siglo XVIII. Esto significa que la revolución industrial no fue la primera explosión de ingenio mecánico. Hubo una antes, en la antigüedad, que se perdió. La pregunta que se hacen los historiadores es, ¿por qué? ¿Por qué esta tecnología desapareció durante casi 2000 años? La respuesta al secreto es tan fascinante como el mecanismo mismo. Se cree que la tecnología no se perdió en un naufragio, sino que fue un conocimiento que solo unos pocos poseían y que no se transmitió a gran escala. Era el equivalente a una invención militar o un secreto de Estado. El mecanismo de Anticitera no era una herramienta para las masas, sino para los astrónomos de élite y los filósofos. Era demasiado caro, demasiado complejo y su propósito era demasiado abstracto para ser de uso común. Por lo tanto, cuando el Imperio Romano se centró más en la guerra y la ingeniería práctica, como acueductos y carreteras, que en la astronomía pura, el conocimiento para construir estos mecanismos se fue perdiendo. No hubo un fuego que lo destruyera, sino un cambio cultural que lo hizo irrelevante y lo dejó en el olvido. El secreto final, el que de verdad nos hace reflexionar, es que el mecanismo de Anticitera es la prueba de que la historia de la tecnología es una serie de avances y retrocesos. Nuestra tecnología no es una línea recta de progreso. Hay momentos de genio que se pierden y se redescubren siglos después.
El mecanismo es un fantasma de un futuro que no fue, de un camino que los antiguos griegos pudieron haber tomado y que habría cambiado el mundo. Así que, la próxima vez que pienses en la tecnología, no la veas como una invención moderna. Piensa en el mecanismo de Anticitera. Piensa en sus engranajes y en los cerebros brillantes que los crearon. Su computadora nos enseña que el verdadero progreso no es solo la invención, sino la voluntad de preservarla y aplicarla. Y ahora que hemos visto la primera computadora, ¿qué me dices de una forma de arte corporal que se remonta a la Edad de Hielo? Hablemos del secreto de los tatuajes en la antigüedad. Ahora, viajemos más allá de las civilizaciones, a un pasado tan remoto que pensamos que la única preocupación era la supervivencia. Piensa en la Edad de Hielo. La imagen que nos viene a la mente es la de hombres de las cavernas, cazadores con pieles de animales y un arte tosco, limitado a las paredes de cuevas. Pero el gran secreto de esta era, el que nos conecta directamente con ellos de una manera sorprendente, es que ya tenían una forma de arte personal, permanente y con un significado profundo: el tatuaje. La historia del tatuaje, según los historiadores, comienza en Egipto o en los Andes, hace unos 5000 años. Pero la realidad es que es muchísimo más antigua. El descubrimiento que cambió todo fue el de Otzi, el hombre de hielo, un cazador prehistórico que vivió hace más de 5300 años. Su cuerpo, perfectamente conservado en un glaciar en los Alpes italianos, estaba cubierto de 57 tatuajes. No eran dibujos figurativos de animales o símbolos religiosos, sino líneas y puntos geométricos. Pero el secreto más asombroso no era la existencia de estos tatuajes, sino su ubicación. La mayoría se encontraba en puntos de acupuntura que hoy en día conocemos como tratamientos para el dolor y las enfermedades. La teoría es que estos tatuajes no eran decoración, sino una forma de terapia médica, un tratamiento para el dolor crónico que Otzi padecía en las articulaciones y en la columna vertebral. El verdadero secreto de los tatuajes de Otzi, que nos obliga a reescribir la historia de la medicina, es la existencia de un conocimiento médico sofisticado mucho antes de lo que se creía posible. El acto de tatuar se hacía con pequeños cortes en la piel, en los cuales se frotaba hollín y carbón de madera. Pero la precisión en la elección de los puntos nos muestra un entendimiento de la anatomía que hoy asociamos con la medicina oriental. Los tatuajes de Otzi son un mapa de su sufrimiento y del conocimiento que sus contemporáneos tenían para aliviarlo. Pero los tatuajes no se limitaban a la medicina. Descubrimientos posteriores en Siberia, en las momias de la cultura Pacific, que vivieron hace unos 2500 años, nos muestran tatuajes de una complejidad y un simbolismo asombrosos. Sus cuerpos estaban cubiertos de tatuajes que representaban criaturas míticas con cuernos de ciervos y picos de águilas, que simbolizaban el estatus social y la afiliación tribal. Estos tatuajes eran el carnet de identidad de una persona, el relato de su vida, su estatus social, su linaje y sus hazañas. El gran secreto es que el tatuaje no es una moda, sino un instinto. Una forma de expresión humana que se remonta a nuestros orígenes más profundos. Un instinto para usar el cuerpo como un lienzo para contar una historia. Los tatuajes de la Edad de Hielo nos enseñan que la necesidad de expresarse, de marcar el cuerpo con significado, de usar la piel como un mapa de la vida, es tan antigua como la humanidad misma. Nos conecta con un pasado en el que el arte y la medicina no estaban separados. Así que, la próxima vez que veas a alguien con un tatuaje, recuerda a Otzi. Piensa en que lo que llevas en la piel no es una invención moderna, sino una tradición que se remonta a la era del mamut. Es una conexión directa, a través del tiempo, con la historia humana. Y ahora que hemos explorado el arte del cuerpo, ¿qué me dices de una civilización que construyó una ciudad con un sistema de agua que desafía la gravedad? Te hablo del sistema de aguas de la isla de Pascua. Ahora, deja el pasado helado y viaja al rincón más aislado del planeta, la remota isla de Pascua, en el Pacífico Sur. La imagen que nos viene a la mente es la de las enigmáticas cabezas de piedra, los Moai, que miran al mar, y una civilización que se extinguió por la deforestación y la guerra. Pero el gran secreto de los Rapa Nui, el pueblo de la isla de Pascua, no es la decadencia, sino un sistema de ingeniería hídrica tan asombroso que desafía nuestra comprensión. Su gran secreto es que construyeron un sistema para recolectar y almacenar agua que flotaba sobre un lago invisible. La isla de Pascua tiene un problema: no hay ríos. Las lluvias torrenciales se filtran rápidamente en el suelo volcánico y desaparecen. Los arqueólogos se preguntaban cómo una civilización tan grande podía sobrevivir sin una fuente de agua dulce. La respuesta no estaba en los pozos, sino en los cráteres de los volcanes inactivos. Dentro de uno de los cráteres, el Rano Raraku, donde se tallaban los Moai, había un lago.
Pero el problema es que el agua del lago no era accesible para el consumo diario. La gente vivía en la costa, lejos del cráter. Entonces, ¿cómo obtenían el agua? El secreto es un sistema de zanjas y canales, tallados en la roca volcánica, que se extienden desde el borde del cráter hasta el pie de la colina. Estos canales no conducían agua desde el lago, sino que estaban diseñados para recolectar el agua de la lluvia que caía sobre la ladera del volcán. Pero aquí viene el giro. La superficie del lago Rano Raraku está cubierta por un espeso lecho de juncos y plantas. Cuando llueve, el agua de la superficie del lago se mezcla con el agua de lluvia. Los Rapa Nui sabían algo que nosotros hemos tardado mucho en descubrir. El agua dulce de la lluvia, al ser menos densa, flotaba sobre la capa de agua salobre que estaba debajo. La superficie del lago era, de hecho, una capa de agua dulce. El gran secreto del sistema de agua de los Rapa Nui es que era, en esencia, un sistema de recolección de agua flotante. Los canales que construyeron no eran para sacar agua de las profundidades del lago, sino para recolectar esta capa superior, la capa de agua dulce que flotaba sobre la salobre. Su ingenio no estaba en la tecnología, sino en su profundo conocimiento de la hidrología y las propiedades de la densidad del agua. Usando calabazas y otros recipientes, los Rapa Nui recolectaban el agua dulce de la superficie y la llevaban a sus asentamientos. Lo que parece un simple estanque fangoso era en realidad su principal fuente de agua potable. El secreto final, el que de verdad nos hace pensar, es que esta sofisticada comprensión de la hidrología nos habla de una civilización mucho más avanzada de lo que pensamos. No eran un grupo de salvajes aislados que destruyeron su propio medio ambiente. Eran ingenieros que, con las herramientas más rudimentarias, resolvieron uno de los mayores problemas de la isla, la escasez de agua dulce. Su sistema nos enseña que la verdadera tecnología no es el metal o la máquina, sino el conocimiento. Así que, la próxima vez que pienses en la isla de Pascua, no pienses solo en las cabezas de piedra. Piensa en su ingenio. Piensa en el lago que flotaba, en el agua que se separaba, y en el pueblo que usó la ciencia para sobrevivir en el lugar más remoto del mundo. Y ahora que hemos visto su sistema de agua, ¿qué me dices de una tumba que ocultaba un instrumento musical que, cuando fue tocado por primera vez después de 3000 años, emitió un sonido que los arqueólogos creyeron que era la voz del faraón? Te hablo del secreto de la tumba de Tutankamón. Ahora, viajemos de la remota isla de Pascua a las arenas doradas del Valle de los Reyes, en el corazón de Egipto. La imagen que nos viene a la mente es la de un niño faraón, de su máscara de oro y de un tesoro inigualable. Pero el gran secreto de la tumba de Tutankamón no es una joya o una maldición. Se esconde en las profundidades de un pasadizo lateral, en la forma de un instrumento musical. Un instrumento que, cuando fue tocado por primera vez después de 3000 años, emitió un sonido tan misterioso que los arqueólogos creyeron que era la voz del faraón. Su gran secreto es el de la resonancia, de la ciencia y la magia de los sonidos antiguos. El instrumento era una trompeta, una de dos, encontradas en la cámara del tesoro. Una de plata, la otra de bronce. Eran pequeñas, de menos de 1 metro de largo. Los arqueólogos pensaron que eran simples objetos ceremoniales, sin una función real. Pero en 1939, un experto en instrumentos de viento, el profesor Rex Ketin, se atrevió a soplar una de ellas, la de bronce. Lo que pasó a continuación es historia. El sonido que salió de la trompeta fue descrito como un llamado a la guerra, un sonido agudo y resonante que llenó la sala. Pero el verdadero secreto no era solo el sonido, sino la creencia que se le atribuía. Se creía que estas trompetas tenían un poder mágico. Cuando se tocaban, las trompetas invocaban a los dioses de la guerra y traían la victoria a Egipto. Se pensaba que si la trompeta se tocaba en tiempos de paz, traería la guerra. Y aquí viene el giro, porque esa superstición se cumplió. Semanas después de que la trompeta fuera tocada por primera vez en 3000 años, comenzó la Segunda Guerra Mundial. El secreto detrás de la maldición o el poder mágico de la trompeta no es sobrenatural, sino científico. La trompeta, al estar hecha de un material antiguo, tenía una resonancia particular. El bronce antiguo, con sus impurezas y su composición única, crea un sonido que no puede ser replicado por los instrumentos modernos. Además, el aire que se encontraba atrapado dentro de la trompeta por 3000 años, con su composición y humedad particulares, contribuyó al sonido inicial. La trompeta no era solo un objeto, sino un contenedor de tiempo, y el sonido que produjo fue un eco del pasado. Fue un sonido que la modernidad no había escuchado, un sonido que era tan ajeno que parecía antinatural o sobrenatural. El gran secreto de la trompeta, y su conexión con la guerra, es una simple coincidencia.
Pero la mente humana, siempre en busca de patrones, unió la profecía con el evento. Y esta es la clave: los antiguos egipcios creían en el poder del sonido. Se creía que las trompetas, al igual que los cantos y los rituales, podían influir en el mundo físico. Para ellos, el sonido no era solo una vibración en el aire, sino una forma de energía que podía ser manipulada. Enterrar la trompeta con el faraón no era solo un acto ceremonial. Era un acto de magia sónica, una forma de asegurar que el rey tuviera el poder de invocar la guerra, si fuera necesario, incluso desde la tumba. El secreto final es que la trompeta no era la voz de Tutankamón, sino la voz de su civilización. Un recordatorio de que los egipcios no solo construían pirámides, sino que también tenían un conocimiento profundo de la acústica, de la resonancia y del poder de los sonidos. Su voz de la guerra nos enseña que la magia, a veces, es solo la ciencia que aún no entendemos. Y que las historias que la gente se cuenta sobre el mundo a menudo están más ligadas a la coincidencia que a la realidad, pero se vuelven leyendas de todos modos. Y ahora que hemos escuchado el eco de una trompeta de 3000 años, ¿qué me dices de una civilización que navegaba en días nublados usando un cristal especial que les mostraba el sol? Te hablo de los vikingos y su brújula solar. Ahora, deja el sol abrasador de Egipto y navega con nosotros por los mares turbulentos del norte. Piensa en los vikingos. La imagen que nos han dado es la de guerreros salvajes, navegando en barcos largos, sin mapas ni brújulas, confiando solo en las estrellas y en su instinto. Pero el gran secreto de los vikingos no es su brutalidad, sino su ingenio. Tenían una herramienta de navegación tan sofisticada que les permitía orientarse en días nublados, cuando el sol estaba oculto y las estrellas eran invisibles. Su gran secreto era una piedra, un cristal que les revelaba la posición del sol. La historia de la brújula solar vikinga, o piedra solar, es una leyenda. Los sagas nórdicos hablaban de una piedra mágica que les permitía encontrar el sol en el cielo cubierto. Los historiadores lo consideraron un mito, una fantasía de la literatura medieval. Pero en 1967, se descubrió un cristal en el naufragio de un barco isabelino que databa de 1592. El cristal, una calcita spar, tenía una propiedad asombrosa. Al rotarlo en la luz polarizada, mostraba un punto brillante, incluso en un cielo nublado, que revelaba la posición exacta del sol. La leyenda se convirtió en una realidad. El secreto detrás de la piedra solar no es magia, sino física. La luz del sol es polarizada, lo que significa que sus ondas vibran en una sola dirección. Cuando esta luz pasa a través de las nubes, la polarización cambia. El ojo humano no puede ver este cambio, pero el cristal de calcita spar o piedra de sol, sí. El cristal tiene una doble refracción, lo que significa que divide la luz en dos haces. Cuando la luz polarizada pasa a través de él, los dos haces tienen intensidades diferentes. Al rotar el cristal, los vikingos podían encontrar el punto en el que los dos haces se unían, y ese punto revelaba la posición exacta del sol, incluso si estaba detrás de las nubes. Era una brújula invisible, una herramienta que usaba la física de la luz para navegar en la oscuridad del mar. El gran secreto de los vikingos es que su conocimiento no era solo práctico, sino también científico. No sabían de la polarización de la luz en términos modernos, pero habían descubierto una propiedad del mundo físico y la habían puesto a su servicio. Su brújula no era de metal, sino de cristal. Su tecnología no era la del hierro, sino la de la luz. Y este conocimiento, guardado en secreto, les dio una ventaja increíble en la navegación. Les permitió cruzar el Atlántico, llegar a América del Norte 500 años antes que Colón, y establecer rutas comerciales que se extendían desde el Báltico hasta Constantinopla. Su imperio no se construyó solo con fuerza bruta, sino también con el conocimiento de la física y la naturaleza. El secreto final, el que de verdad nos hace pensar, es que la historia de la navegación no es un progreso lineal. Los vikingos tenían una herramienta para el mar que los marineros europeos perderían y no redescubrirían hasta la invención del sextante y el cronómetro. Su brújula de cristal es un fantasma de un camino que se perdió, un recordatorio de que la tecnología no siempre avanza, sino que a veces retrocede, y que los secretos más grandes a menudo se esconden a la vista de todos, en las propiedades de una simple piedra. Así que, la próxima vez que pienses en los vikingos, no pienses solo en hachas y cascos con cuernos. Piensa en una brújula de cristal, en la luz del sol que se esconde y en un pueblo que usó la ciencia para dominar el mar. Y ahora que hemos navegado con los vikingos, ¿qué me dices de una ciudad perdida que no era solo un lugar de culto, sino el banco más grande del mundo antiguo? Te hablo del secreto de Petra. Ahora, deja los mares tormentosos y viaja a un desierto de otro tipo,
a las áridas gargantas de lo que hoy es Jordania. Aquí, tallada en los acantilados de roca roja, se encuentra la ciudad de Petra, un lugar tan majestuoso que parece irreal. La imagen que nos han dado es la de una ciudad de templos y tumbas, de un reino próspero y de una arquitectura impresionante. Pero el gran secreto de Petra no está en sus fachadas, sino en sus profundidades. El gran secreto es que la ciudad era, en realidad, un sistema bancario internacional, un centro financiero que albergaba la riqueza de las rutas comerciales más importantes del mundo. El pueblo de Petra, los nabateos, no eran guerreros ni grandes conquistadores. Eran comerciantes. Su ciudad se encontraba en la intersección de las rutas comerciales de la seda, las especias y el incienso. Los comerciantes que viajaban desde Arabia, Egipto, Roma y Persia pasaban por Petra para reabastecerse. Pero en un mundo sin bancos, los comerciantes no podían llevar todo su oro y sus riquezas con ellos, porque era demasiado peligroso. El riesgo de robo o pérdida era inmenso. Entonces, ¿qué hacían? El secreto es que los nabateos no solo les vendían agua y comida. Les ofrecían un servicio que hoy consideraríamos seguridad y finanzas. Los comerciantes podían dejar sus mercancías más valiosas o sus lingotes de oro en las cuevas de Petra. Las cuevas no eran solo simples depósitos, eran bóvedas. Los nabateos, que conocían el terreno y las rutas, guardaban la riqueza de los comerciantes y a cambio les daban un recibo, una tablilla de arcilla con un sello. Este recibo no tenía valor en sí mismo, pero era la prueba de que el comerciante tenía una riqueza depositada en Petra. Cuando un comerciante viajaba a Roma, por ejemplo, podía usar el recibo para negociar o incluso como garantía para un préstamo. La ciudad de Petra, con sus cuevas talladas y sus guardias, era un banco. El gran secreto del sistema bancario nabateo es que no dependía del valor del metal, sino de la confianza. Los comerciantes de todo el mundo confiaban en los nabateos para guardar su riqueza. La ciudad se convirtió en una especie de reserva federal de la antigüedad. La reputación de honestidad y de seguridad era su principal capital. Este sistema de confianza les permitía a los nabateos cobrar por sus servicios, y a los comerciantes, mover sus activos de forma segura y sin necesidad de cargarlos físicamente. Era una forma de dinero digital de la antigüedad, donde un trozo de arcilla valía más que su peso en oro. El secreto final, el que de verdad nos hace pensar, es que la grandeza de Petra no era solo su arquitectura, sino su mentalidad. No conquistaban a sus vecinos, los hacían socios. No buscaban el control militar, sino el control financiero. Su banco de roca nos enseña que la riqueza y el poder no siempre están en las armas, sino en el ingenio para crear sistemas de confianza. Así que, la próxima vez que pienses en Petra, no pienses solo en Indiana Jones. Piensa en un banco. Piensa en un centro de comercio global donde la confianza era la verdadera moneda. Y ahora que hemos visto el banco de la antigüedad, ¿qué me dices de una civilización que tenía un sistema de comunicación tan avanzado que no necesitaba escritura? Te hablo del secreto de los nudos incas. Ahora, volvamos a las alturas de los Andes, al imperio inca. La historia nos dice que esta era una civilización sin escritura, sin un alfabeto, sin jeroglíficos, sin una forma de registrar la historia, las leyes o la economía. Pero el gran secreto de los incas no es su falta de escritura, sino que tenían un sistema de comunicación tan sofisticado que no la necesitaban. Su gran secreto era una serie de cuerdas y nudos, un sistema de código binario que almacenaba información, un lenguaje de texturas y colores conocido como los quipus. Los quipus, a simple vista, son objetos simples, una cuerda principal de la que cuelgan otras más pequeñas, de diferentes colores. Y en estas cuerdas colgantes, los incas hacían nudos. Los conquistadores españoles, al verlos, los consideraron simples herramientas de conteo, algo para llevar el registro del maíz o de los soldados. Pero el secreto de los quipus es que eran mucho, mucho más que eso. Eran una forma de registro, un sistema de contabilidad, y, según los historiadores, incluso un lenguaje. El secreto del quipu no estaba en la forma de los nudos, sino en el espacio entre ellos. La posición del nudo en la cuerda, el tipo de nudo, el color de la cuerda, el material con el que estaba hecha y la posición de la cuerda principal, todo tenía un significado. Era un sistema de código binario, un predecesor de las computadoras modernas. Un nudo en un lugar era un número, un nudo en otro lugar era otro. Un color significaba una cosa, otro color, otra. Los incas tenían expertos, los quipucamayocs, que eran los únicos que podían leer y descifrar los quipus. Su conocimiento era una ciencia que se pasaba de generación en generación.
Eran los escribas del imperio, pero en lugar de pluma y tinta, usaban cuerdas y nudos. El gran secreto de los quipus es que, aunque los españoles los quemaron y los destruyeron por considerarlos herramientas de hechicería, muchos sobrevivieron. Hoy en día, los historiadores y matemáticos están intentando descifrar el código, usando la tecnología moderna. Se han encontrado quipus que no solo tienen datos numéricos, sino también narrativas. Hay un quipu que parece contar la historia de una batalla, otro que parece ser una ley, y otro que es un registro genealógico de una familia. La falta de escritura de los incas no era una debilidad, sino una innovación. El secreto final, el que de verdad nos hace pensar, es que los quipus demuestran que la escritura no tiene por qué ser lineal. La comunicación no necesita ser un alfabeto. El lenguaje puede ser táctil, puede ser visual, puede ser una combinación de colores y texturas. El lenguaje de los nudos nos enseña que la mente humana puede encontrar una forma de registrar el pensamiento en cualquier medio, por rudimentario que parezca. Y que un simple nudo puede contener una historia que abarca siglos. Así que, la próxima vez que te quejes de que tu teléfono se queda sin batería, piensa en los incas. Piensa en su lenguaje de nudos, en su ingenio para registrar la historia en un trozo de cuerda. Y ahora que hemos explorado el lenguaje de los incas, ¿qué me dices de uno de los mitos más famosos de la antigüedad, que resulta ser una ilusión? Hablemos del secreto de los jardines flotantes de Babilonia. Ahora, deja los fríos Andes y volvamos a la Babilonia de la que hablamos antes. La imagen que nos han dado es la de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, una obra maestra de la ingeniería, un oasis verde en el desierto, los jardines colgantes. Pero el gran secreto de Babilonia no es su existencia, sino que es un mito. El gran secreto es que los jardines flotantes nunca existieron en Babilonia. Son una fantasía, un error de traducción, y una historia que, al final, fue más grande que la realidad. La historia de los jardines colgantes nos la contaron los historiadores griegos, quienes visitaron Mesopotamia siglos después de la época de gloria de Babilonia. Hablaron de un rey, Nabucodonosor II, que los construyó para su esposa, que echaba de menos las colinas de su tierra natal. Describieron terrazas escalonadas, llenas de árboles y plantas, regadas por un ingenioso sistema que bombeaba agua desde el río Eufrates. La imagen es tan vívida y romántica que ha capturado la imaginación de la humanidad durante milenios. Pero los arqueólogos, después de más de un siglo de excavaciones en Babilonia, no han encontrado ninguna evidencia de ellos. Ni una sola ruina, ni un solo indicio de su existencia. No hay restos de los cimientos, ni de los canales, ni de los sistemas de bombeo. ¿Por qué? El secreto es una confusión. Los historiadores modernos creen que los griegos, que estaban fascinados con el Oriente y con su exotismo, confundieron los jardines colgantes de Babilonia con los de una ciudad vecina, Nínive, en Asiria. El rey asirio Sennacherib construyó una serie de jardines escalonados en su ciudad, con un ingenioso sistema de acueductos para regarlos. Los historiadores griegos, al oír hablar de estos jardines y de su sofisticado sistema de riego, los atribuyeron a la más famosa de las ciudades mesopotámicas, Babilonia, y los convirtieron en una de sus 7 maravillas. El mito de los jardines de Babilonia no era un fraude, sino un error. La gente quería creer en algo que era tan hermoso que parecía mágico, y los historiadores les dieron la historia que querían. El gran secreto de los jardines colgantes es que su poder no estaba en su existencia, sino en su ausencia. Al no existir, se convirtieron en un símbolo de la maravilla inalcanzable, de la magia de la ingeniería que no puede ser replicada. Y como no podíamos verlos, podíamos imaginarlos como quisiéramos. Eran una fantasía que nos permitía soñar con un mundo de belleza y de ingenio. El mito era mucho más poderoso que la realidad. El secreto final, el que de verdad nos hace pensar, es que a veces, las historias que nos contamos sobre el pasado son más importantes que la verdad. Los jardines colgantes de Babilonia son una prueba de que la historia no es solo un registro de lo que pasó, sino también de lo que queríamos que pasara. La ilusión flotante nos enseña que las maravillas de la antigüedad a menudo son una mezcla de hechos y de sueños, y que a veces, la fantasía es lo que nos inspira a crear cosas nuevas. Así que, la próxima vez que te encuentres con un mito histórico, no lo descartes por completo. Piensa en el gran secreto de los jardines flotantes. Piensa en que su no existencia es lo que los hace tan fascinantes. Y ahora que hemos desmitificado una de las 7 maravillas, ¿qué me dices de una máscara que cambiaba de color con el calor del sol? Te hablo del secreto de la máscara azteca. Ahora, deja atrás los mitos de Babilonia y adéntrate en las bulliciosas y vibrantes calles de Tenochtitlán, la capital del imperio azteca.
La imagen que nos han dado es la de una cultura de sacrificios, de pirámides imponentes y de un arte que nos parece crudo y sangriento. Pero el gran secreto de los aztecas no es su brutalidad, sino su brillantez. Su gran secreto es una máscara, una pieza de arte ceremonial que cambiaba de color con el calor del sol, una tecnología que hoy conocemos como termocromía. Los arqueólogos han desenterrado una serie de máscaras ceremoniales, muchas de ellas hechas con mosaicos de turquesa y concha. Pero una de ellas, la máscara del dios Quetzalcóatl, tenía una propiedad extraña. Con el tiempo, los colores de la máscara se desvanecían, pero si se la exponía al calor o a la luz solar, recuperaba su color original. Los historiadores pensaron que era un efecto secundario de los pigmentos. Pero un equipo de químicos y expertos en materiales antiguos descubrió un secreto mucho más fascinante. El color no se desvanecía, sino que se transformaba. La máscara no estaba pintada con pigmentos comunes, sino con una mezcla de minerales y resinas que cambiaban de color con la temperatura. El secreto detrás de la máscara no era un simple pigmento. Era una mezcla de un mineral que contenía cobre, probablemente un sulfato de cobre, y una resina de origen vegetal que actuaba como aglutinante. Cuando la máscara se exponía a los rayos del sol, el calor activaba una reacción química en la resina, que a su vez cambiaba la estructura molecular del cobre, provocando que la máscara pasara de un color a otro. La máscara, que parecía ser una pieza de arte estática, en realidad era una pieza de tecnología interactiva. El gran secreto de esta máscara, y su conexión con la religión, es que esta propiedad termocromática no era un accidente. Se usaba en las ceremonias para impresionar a los creyentes. Cuando el sacerdote usaba la máscara y entraba en el templo, los colores de la máscara eran de un color. Pero al exponerse al calor del sol, los colores cambiaban, y los creyentes veían un milagro ante sus ojos. La máscara cobraba vida. La tecnología se usaba para reforzar el poder y la divinidad del sacerdote, y la creencia de que el Dios estaba presente. El secreto final, el que de verdad nos hace pensar, es que la ciencia y la magia a menudo están entrelazadas. Lo que parece un acto sobrenatural es, en realidad, un conocimiento profundo de la química y de los materiales. La máscara que cambiaba de color nos enseña que los antiguos aztecas no solo eran maestros de la construcción y la agricultura, sino también de la química. Su ingenio no se limitaba a la piedra, sino que se extendía a los pigmentos y a las resinas. Un recordatorio de que la tecnología no tiene que ser compleja para ser asombrosa. Así que, la próxima vez que veas un pigmento que cambia de color, piensa en los aztecas. Piensa en su química mágica, en la máscara que se transformaba y en un pueblo que usó la ciencia para reforzar la fe. Y ahora que hemos visto la química de los aztecas, ¿qué me dices de una civilización que usaba los sueños para curar enfermedades? Hablemos de la medicina griega y el secreto de los sueños curativos. Ahora, deja atrás la química de los aztecas y viaja al corazón de la antigua Grecia, a los templos de Asclepio, el dios de la medicina. La imagen que tenemos es la de Hipócrates y de la medicina basada en los humores del cuerpo. Pero el gran secreto de la medicina griega no estaba en los diagnósticos o en las hierbas. Se escondía en el subconsciente, en el poder de la mente para curar el cuerpo. Su gran secreto era un ritual, una forma de terapia que utilizaba los sueños para curar enfermedades. El proceso era conocido como incubación. Un paciente, aquejado de una enfermedad, viajaba al templo de Asclepio. No le daban una poción o una hierba de inmediato. En cambio, se sometían a un ritual de purificación, se bañaban en el río, se vestían con túnicas blancas y hacían una ofrenda al dios. Luego, se acostaban en el Abatón, una cámara sagrada del templo. En esa cámara, el paciente esperaba a que el dios Asclepio se le apareciera en un sueño. La creencia era que el dios, en su forma de serpiente, le daría al paciente la cura a su enfermedad. El secreto detrás de la incubación no era la magia, sino la sugestión y la autosugestión. Los sacerdotes de Asclepio no eran solo curanderos, sino también psicólogos. El ritual de purificación, el ambiente tranquilo del templo, el olor a incienso, el sonido del agua y la creencia profunda en el poder de Asclepio, todo contribuía a poner al paciente en un estado mental receptivo. Y los sacerdotes, sin que el paciente lo supiera, se movían por la noche entre las camas, murmurando palabras y dando instrucciones. Al día siguiente, el paciente se despertaba y, si recordaba un sueño, los sacerdotes lo interpretaban. A veces, la cura era algo simple, como un cambio en la dieta o un ejercicio. Otras veces, la cura era la misma fe. El gran secreto del sistema de sueños curativos es que el poder no venía del dios, sino del paciente mismo.
El cuerpo humano tiene una asombrosa capacidad de autocuración. El estrés y la ansiedad pueden empeorar las enfermedades, mientras que la fe y la esperanza pueden mejorar el estado de ánimo y, por lo tanto, la salud. El ritual de la incubación no curaba la enfermedad, sino que le daba al paciente la paz mental y la esperanza que necesitaba para que su cuerpo hiciera el resto. El milagro no era un regalo de un dios, sino una activación del poder interior del paciente. El secreto final, el que de verdad nos hace pensar, es que la medicina griega no estaba tan lejos de nuestra propia medicina moderna. Hoy en día, la psicología y la medicina moderna reconocen el vínculo entre la mente y el cuerpo. La importancia del efecto placebo, de la fe en un tratamiento, y de la capacidad del cerebro para influir en los procesos biológicos. La medicina de los sueños nos enseña que los griegos, hace miles de años, ya entendían un concepto que a nosotros nos ha costado mucho tiempo aceptar, que a veces, la cura más poderosa no está en una botella, sino en la mente. Así que, la próxima vez que te sientas enfermo, no descartes el poder de la mente. Piensa en los griegos. Piensa en el templo de Asclepio y en la creencia de que un sueño puede ser la mejor medicina. Y ahora que hemos explorado la mente, ¿qué me dices de una sustancia tan misteriosa que flotaba en el agua y quemaba sin cesar? Te hablo del secreto del fuego griego. Ahora, viajemos desde los templos curativos de Grecia hasta las murallas de Bizancio. Piensa en el Imperio Bizantino, el sucesor del Imperio Romano, un bastión de fe y de intriga política. Pero su gran secreto no está en sus iglesias o en sus emperadores, sino en el mar. En una sustancia que los historiadores llamaron el fuego griego, un arma tan temible que podía arder sobre el agua, quemando barcos y tripulaciones. Su gran secreto es una fórmula química que se perdió en la historia, un arma definitiva que se convirtió en una leyenda. La historia del fuego griego comienza en el siglo VII, cuando el Imperio Bizantino estaba asediado por los árabes y los búlgaros. Bizancio era la última defensa de Europa, pero su flota estaba en desventaja. Y de repente, un arma secreta apareció. El fuego griego era una sustancia líquida que se disparaba desde las puntas de los barcos bizantinos a través de un sifón. Cuando el líquido tocaba un barco enemigo, se encendía, y lo más aterrador es que ardía sobre el agua. Los intentos de los marineros enemigos de apagarlo con cubos de agua solo empeoraban la situación, ya que el agua avivaba las llamas. El fuego griego no solo era un arma, era una herramienta de terror psicológico que le dio a Bizancio el control del mar y que salvó al imperio de la invasión. El secreto detrás del fuego griego no era la magia, sino la química. Aunque la fórmula exacta se perdió, los historiadores, usando los relatos de la época y los conocimientos de la química antigua, han intentado descifrar sus componentes. Se cree que la mezcla contenía nafta, óxido de calcio y azufre. La nafta, un componente del petróleo crudo, es altamente inflamable. El azufre también. Pero el óxido de calcio, o cal viva, es la clave. Cuando el óxido de calcio entra en contacto con el agua, reacciona violentamente, generando un calor inmenso que hace que los otros componentes se enciendan. El fuego griego no se apagaba con el agua, se encendía. Era un arma que usaba el elemento mismo que se usaba para apagar incendios, para crearlos. El gran secreto del fuego griego, y su poder, no era solo su capacidad para arder sobre el agua, sino su capacidad para infundir el terror. Los marineros enemigos veían la sustancia caer sobre sus barcos, que al intentar apagarla, solo veían cómo las llamas se hacían más grandes. La desesperación y el pánico se apoderaban de ellos. Los barcos no se hundían, se quemaban hasta las cenizas. El fuego griego era un arma de guerra total. Y por esta razón, la fórmula era un secreto de Estado. El emperador la mantenía en secreto, la transmitía de manera verbal y solo a un grupo selecto de ingenieros y científicos. El fuego griego no tenía un manual de instrucciones, solo una tradición oral. El secreto final, el que de verdad nos hace pensar, es que la invención de esta arma, y el hecho de que su fórmula se perdiera, nos enseña una lección sobre la naturaleza del conocimiento. El fuego griego se perdió porque el conocimiento no fue escrito, porque se transmitía de manera oral. Cuando los secretos de Bizancio cayeron, la fórmula se perdió para siempre. Era un conocimiento demasiado peligroso para ser escrito, y por eso se perdió. Su arma que ardía nos enseña que a veces, el conocimiento más valioso es el más frágil, y que el progreso puede ser tan fácilmente borrado como un trazo en la arena. Así que, la próxima vez que te encuentres con un arma secreta en una película, piensa en el fuego griego. Piensa en su química, en su terror y en el conocimiento que se perdió para siempre. Y ahora que hemos explorado la guerra química de la antigüedad,
¿Qué me dices de una civilización que construyó una puerta que no se abría al interior de un templo, sino a un futuro lejano? Te hablo del secreto de la puerta sumeria que abría al futuro. Ahora, viajemos al inicio de todo, al lugar donde la historia de la civilización comenzó, a las vastas y fértiles llanuras de la antigua Sumeria. La imagen que nos han dado es la de las primeras ciudades, de la invención de la rueda y de la escritura. Pero el gran secreto de los sumerios no está en la tierra, sino en el tiempo. Su gran secreto es una puerta, un portal que no se abría a un templo, sino a un futuro lejano. Una puerta que era, en realidad, un calendario astronómico de una precisión asombrosa. El secreto se esconde en las ruinas del Zigurat de Ur, la torre escalonada que se elevaba hacia el cielo. Los arqueólogos, al excavar la base de la torre, encontraron una serie de inscripciones cuneiformes y un mecanismo tallado en piedra. Era una puerta, pero no era para una persona. La puerta tenía una serie de símbolos y un diseño que no se correspondía con ninguna función conocida. La teoría era que era una simple decoración, un símbolo religioso. Pero un grupo de astrónomos y expertos en matemáticas antiguas descubrió un secreto mucho más profundo. La puerta era un calendario. El secreto detrás de la puerta no era la magia, sino las matemáticas. Los sumerios tenían un conocimiento astronómico mucho más avanzado de lo que se creía. Conocían la precesión de los equinoccios, el lento balanceo de la Tierra en su eje que ocurre cada 25.800 años. Sabían que las constelaciones se movían en el cielo, y que las estaciones no eran estáticas. La puerta era una representación de este conocimiento. La puerta, con sus símbolos y grabados, era un mapa del cielo, un registro de la posición de las estrellas en diferentes épocas del año. Y lo más asombroso es que podía predecir la posición de las estrellas en el futuro, no en días o meses, sino en cientos de años. El gran secreto de esta puerta, y su poder, es que no era una herramienta para las masas. Era una herramienta para los sacerdotes, los astrónomos y los reyes. Les daba el poder de predecir el futuro, de saber cuándo las constelaciones cambiarían y cómo eso afectaría las estaciones y las cosechas. La puerta al futuro no era un portal físico, sino un portal del conocimiento. Les daba el poder de planificar, de prepararse para los cambios en la naturaleza, y de usar ese conocimiento para controlar a la población. Para los sumerios, el conocimiento del futuro no era solo un lujo, era un arma. El secreto final, el que de verdad nos hace pensar, es que la grandeza de una civilización no está solo en lo que construye, sino en lo que sabe. La puerta sumeria nos enseña que los antiguos sumerios no solo inventaron la escritura y la rueda, también tenían una comprensión del universo que rivaliza con la nuestra. Su puerta al futuro es un recordatorio de que la sabiduría a menudo se esconde a la vista de todos, en los lugares más inesperados, y que a veces, el conocimiento más valioso es el más difícil de descifrar. Así que, la próxima vez que te encuentres con un calendario, no lo veas como una simple herramienta. Piensa en la puerta sumeria, en su conocimiento del tiempo y en la civilización que usó la astronomía para predecir el futuro. Y ahora que hemos explorado la sabiduría de los sumerios, ¿qué me dices de un código secreto que solo los pescadores de una ciudad maya entendían? Te hablo del secreto de Tulum. Ahora, deja atrás los calendarios de piedra de Sumeria y volvamos a la península de Yucatán, a las costas del Caribe. Piensa en la ciudad maya de Tulum. La imagen que nos han dado es la de una fortaleza amurallada, de templos al borde del mar y de una cultura que veneraba a los dioses del viento y del sol. Pero el gran secreto de Tulum no está en sus muros o en sus templos, sino en el agua. En un código secreto que solo los pescadores del lugar entendían. Un sistema de comunicación que les daba una ventaja asombrosa en el mar. El secreto se esconde en los pequeños templos y en las estructuras que se encuentran al borde de los acantilados de Tulum. Los arqueólogos, al excavarlos, encontraron una serie de símbolos grabados en la roca. No eran jeroglíficos, no eran números. Eran patrones geométricos, círculos, triángulos y líneas. Durante mucho tiempo, los historiadores pensaron que eran simples marcas de canteros o símbolos de protección. Pero un grupo de expertos en navegación y en la cultura maya descubrió un secreto mucho más profundo. Los símbolos eran un mapa, una guía de navegación y un pronóstico del tiempo. El secreto detrás de los símbolos no era la magia, sino la observación. Los pescadores mayas de Tulum pasaban sus vidas en el mar, y con el tiempo, desarrollaron una comprensión profunda de las corrientes oceánicas, de los patrones de los vientos, de la dirección de las olas y del comportamiento de los peces. Y en lugar de guardar este conocimiento en sus cabezas, lo plasmaban en la roca. Los símbolos en los templos no eran para los dioses,
sino para los hombres. Eran un código secreto, una especie de lenguaje de navegación que se pasaba de padres a hijos. Un círculo podía significar una corriente fuerte en la dirección del norte, un triángulo podía significar un banco de peces en esa dirección, y una línea podía significar un viento fuerte. El gran secreto de este código, y su poder, es que era una herramienta de supervivencia. El mar Caribe, con sus tormentas repentinas y sus corrientes traicioneras, era un lugar peligroso. El código de los pescadores les permitía navegar con seguridad, encontrar los mejores lugares de pesca y regresar a casa. Pero el código era un secreto. No se lo daban a los forasteros o a los enemigos. Era un conocimiento que les daba a los pescadores de Tulum una ventaja competitiva. Su código de barras de la antigüedad les permitía sobrevivir, prosperar y mantener su poder en el mar. El secreto final, el que de verdad nos hace pensar, es que la sabiduría no siempre se encuentra en los libros. A menudo, se encuentra en la práctica, en el conocimiento que se pasa de generación en generación. El código de los pescadores de Tulum nos enseña que la tecnología no tiene por qué ser de metal o de circuitos. A veces, la mejor tecnología es la que se graba en una piedra. Un recordatorio de que los secretos más valiosos a menudo se esconden a la vista de todos, en los lugares más inesperados, y que a veces, el conocimiento más valioso es el más simple. Así que, la próxima vez que te encuentres en una playa, no te limites a ver las olas. Piensa en los pescadores de Tulum. Piensa en su código secreto, en su sabiduría y en la civilización que usó las rocas para escribir un libro de navegación. Y ahora que hemos explorado el código de los pescadores, ¿qué me dices de un secreto de una civilización que no se encuentra en un libro, sino en una espada? Te hablo del secreto de la aleación de la espada samurái. Ahora, deja el sol del Caribe y viaja a las tierras brumosas y montañosas del Japón feudal. La imagen que nos han dado es la de guerreros de élite, los samuráis, con armaduras complejas y un código de honor estricto. Pero el gran secreto de los samuráis no es su disciplina o su honor. Se esconde en su espada, la katana, un arma que era más que una simple pieza de metal. Su gran secreto es una aleación, una combinación de materiales que le daba a la espada una fuerza y una flexibilidad inigualables, una tecnología que hoy es un misterio de la metalurgia antigua. La historia de la katana nos dice que eran forjadas por herreros maestros, que pasaban sus vidas perfeccionando su arte. La espada era plegada y martillada miles de veces, un proceso que se pensaba que era para purificar el metal. Pero el secreto de la katana no es la repetición. Se encuentra en la combinación de diferentes tipos de acero. El herrero no usaba un solo tipo de acero, sino dos. Usaba acero con alto contenido de carbono para el filo, que le daba una dureza y un filo excepcionales. Y usaba acero con bajo contenido de carbono para el cuerpo de la espada, que le daba flexibilidad y una resistencia a la rotura. El secreto era la mezcla, la unión de dos materiales con propiedades opuestas en una sola pieza. El gran secreto del proceso de forja, y su poder, es que el herrero no solo unía dos tipos de acero. Usaba un proceso de templado diferencial. El herrero cubría la espada con arcilla, dejando solo el filo expuesto. Luego, la calentaba y la enfriaba rápidamente. El filo, al no tener la cubierta de arcilla, se enfriaba más rápido que el cuerpo de la espada. Esto hacía que el filo se volviera extremadamente duro y afilado, mientras que el cuerpo de la espada se mantenía flexible y resistente. El resultado era un arma que era increíblemente fuerte, pero que podía doblarse sin romperse. Una combinación de fuerza y flexibilidad que era única en el mundo. El secreto final, el que de verdad nos hace pensar, es que el arte de la forja de la katana no era solo un proceso artesanal, sino una ciencia. El herrero no era solo un artista, era un químico, un físico, un metalúrgico. Su conocimiento de los materiales, de la temperatura y del proceso de forja era tan profundo que rivalizaba con el de un ingeniero moderno. Su espada de dos almas nos enseña que los samuráis no solo eran guerreros, sino que también eran portadores de un conocimiento científico avanzado. Así que, la próxima vez que veas una katana, no la veas solo como un arma. Piensa en el gran secreto de su aleación, en la combinación de dureza y flexibilidad, y en la civilización que usó la metalurgia para crear una obra de arte. Y ahora que hemos explorado la metalurgia de los samuráis, ¿qué me dices de una flota naval que fue tan grande que fue borrada de la historia? Te hablo del secreto de la flota fantasma de la dinastía Ming. Ahora, deja el Japón feudal y viaja a la China del siglo XV, a la majestuosa corte de la dinastía Ming. La imagen que nos han dado es la de un imperio aislado, que construía la gran muralla y que se cerraba al mundo.
Pero el gran secreto de la dinastía Min no es su aislamiento. Se esconde en el mar, en una flota naval tan grande que empequeñece a la de Colón, pero que fue borrada de la historia. Su gran secreto es una armada fantasma, un proyecto de exploración y comercio que nos hace reescribir la historia de los grandes descubrimientos. El secreto se esconde en las historias del almirante Zheng He. A principios del siglo XV, Zheng He, un eunuco de la corte, lideró 7 expediciones marítimas que llegaron tan lejos como la costa este de África. Su flota era colosal. Sus barcos, los legendarios barcos del tesoro, eran de los más grandes jamás construidos hasta ese momento. Medían más de 120 metros de largo, con 9 mástiles y 4 cubiertas, y eran tan grandes que podían albergar a 1000 personas. Las expediciones no eran de conquista, sino de diplomacia y comercio. Llevaban seda, porcelana y otros tesoros chinos, y a cambio traían especias, animales exóticos y conocimientos de tierras lejanas. El gran secreto detrás de las expediciones de Zheng He y su poder es que no buscaban la conquista militar, sino el control económico y diplomático. El emperador Yongle, que comisionó las expediciones, quería mostrar la riqueza y el poder de China al mundo. Y lo logró. Las expediciones de Zheng He no solo establecieron rutas comerciales, sino que también establecieron la presencia de China en el Océano Índico y en el Pacífico. Si la flota hubiera continuado, China podría haber colonizado el mundo. Pero de repente, en 1433, las expediciones se detuvieron. Y lo que es más misterioso, toda la evidencia de su existencia fue borrada. Los registros se quemaron, los barcos se pudrieron en los astilleros y la historia de su grandeza se desvaneció en el tiempo. El secreto de por qué se detuvieron las expediciones no se conoce con certeza, pero la teoría más aceptada es que fue un cambio de poder político. El emperador que las comisionó murió, y los nuevos líderes de la corte, los burócratas, los letrados confucianos, veían el comercio marítimo como una amenaza para su poder. Creían que el comercio era una actividad vulgar y que el dinero que se gastaba en las expediciones era un desperdicio. Así que, en un acto de ignorancia y de autosuficiencia, los burócratas confucianos eliminaron la flota y borraron su historia. Querían que China volviera a ser un imperio agrario, centrado en sí mismo. Y lo lograron. La flota fantasma de Zheng es un testimonio del poder de la ignorancia. El secreto final, el que de verdad nos hace pensar, es que la historia no siempre avanza en una sola dirección. A veces, la ambición y la exploración son reprimidas por el miedo y la ignorancia. La flota fantasma de la dinastía Min nos enseña que el progreso puede ser tan fácilmente borrado como un trazo en la arena. Su gran aventura que nunca fue es un recordatorio de que a veces, los mayores descubrimientos son los que no se hacen. Así que, la próxima vez que pienses en la historia de los descubrimientos, no pienses solo en Colón. Piensa en Zheng He. Piensa en su flota fantasma, en su ambición y en la civilización que se retiró del mundo. Y ahora que hemos explorado la historia que se perdió en el mar, ¿qué me dices de una orden de caballeros que no solo se dedicaba a la guerra, sino que también inventó un sistema de dinero digital para los peregrinos? Te hablo de los caballeros templarios y el secreto del dinero digital. Ahora, deja atrás los mares de China y viaja a la época de las cruzadas. Piensa en los caballeros templarios. La imagen que nos han dado es la de guerreros santos, con sus túnicas blancas y cruces rojas, luchando en Tierra Santa. Pero el gran secreto de los templarios no era su poder militar. Se escondía en sus manos, en su ingenio para las finanzas. Su gran secreto era un sistema de banca internacional, una forma de dinero digital que permitía a los peregrinos viajar por el mundo sin llevar una sola moneda de oro. La historia de los templarios nos dice que fueron creados para proteger a los peregrinos que viajaban a Jerusalén. El camino era largo y peligroso. Los viajeros corrían el riesgo de ser robados o de perder sus fortunas. Y los templarios, con su red de castillos y de encomiendas, que se extendían desde Europa hasta Oriente Medio, ofrecían una solución. Un peregrino que partía de Francia, por ejemplo, podía dejar su oro en una de las casas templarias. A cambio, el peregrino recibía un recibo, un documento de papel o de pergamino con un sello. Este recibo no tenía valor para un ladrón, pero tenía un valor inmenso para los templarios. El secreto detrás de este sistema no era la magia, sino la confianza y la tecnología. El recibo del peregrino no era una simple nota. Era un código, un sistema de autenticación. En el documento, los templarios ponían la cantidad de oro depositada, el nombre del peregrino y un código encriptado que solo ellos podían descifrar. Cuando el peregrino llegaba a Tierra Santa,
Simplemente presentaba su recibo en la Casa Templaria de Jerusalén, y después de verificar el código, se le devolvía su oro. Era un sistema de transferencia de valor, el equivalente a una tarjeta de débito o un código QR, pero de la Edad Media. El gran secreto de este sistema, y su poder, es que no solo protegía a los peregrinos. Hizo a los templarios increíblemente ricos. Su red de casas, su sistema de recibos y su reputación de honestidad los convirtieron en los banqueros más poderosos del mundo medieval. Reyes y nobles les confiaban su riqueza. Los templarios no solo guardaban el dinero, sino que lo usaban para financiar guerras y proyectos de construcción. Se convirtieron en una potencia económica que operaba fuera de las leyes de los reyes. El secreto final, el que de verdad nos hace pensar, es que el poder de los templarios no venía de su fuerza militar, sino de su conocimiento de las finanzas y de la tecnología. Crearon un sistema global de comercio que era más seguro y más eficiente que cualquier cosa que hubiera existido antes. Su dinero digital nos enseña que la innovación financiera no es una invención moderna, sino que se remonta a los tiempos más oscuros de la historia. Así que, la próxima vez que te quejes de tu banco, piensa en los templarios. Piensa en su ingenio, en su sistema de recibos y en los caballeros que usaron las finanzas para dominar el mundo. Y ahora que hemos explorado el dinero digital de la Edad Media, ¿qué me dices de un sistema de predicción del futuro que no usaba bolas de cristal o cartas de tarot, sino un árbol? Te hablo del secreto del oráculo del árbol de la vida en la antigua India. Ahora, deja los castillos de los templarios y viaja a la India milenaria. La imagen que nos han dado es la de una tierra de reyes, de rituales, de dioses con múltiples brazos y de una filosofía que busca la iluminación. Pero el gran secreto de la antigua India no está en sus templos o en sus textos sagrados. Se esconde en un árbol, un sistema de predicción del futuro que no usaba bolas de cristal o cartas de tarot, sino el crecimiento de un árbol sagrado. Su gran secreto era un oráculo viviente, un sistema de conocimiento que se basaba en la observación de la naturaleza. El secreto se esconde en las historias del árbol Asoka. Este árbol, sagrado para los budistas y los hindúes, era un símbolo de la vida, de la sabiduría y de la inmortalidad. Pero en la antigüedad, no era solo un símbolo. Era un oráculo. Los sacerdotes del templo, con su conocimiento de la botánica y de la astrología, creían que el árbol podía predecir el futuro. Los que buscaban una respuesta a una pregunta, o una guía para su vida, no consultaban a una persona. Consultaban al árbol. El sacerdote les pedía que se sentaran en silencio, y que esperaran una señal. Y el árbol, con sus hojas, sus flores y sus frutos, les daba la respuesta. El secreto detrás del oráculo no era la magia, sino la sincronicidad y la observación. Los sacerdotes no hacían magia. Eran biólogos y astrólogos. Conocían el patrón de crecimiento del árbol, la época en que florecía, la época en que daba frutos y la época en que sus hojas caían. Y lo que es más importante, conocían la conexión entre el crecimiento del árbol y los movimientos del sol, la luna y las estrellas. Un brote que florecía en un momento inusual, por ejemplo, podía significar una bendición. Una hoja que caía en un momento inusual, una advertencia. El árbol no daba respuestas verbales, sino que se comunicaba a través de un código de la naturaleza, que solo los sacerdotes podían descifrar. El gran secreto de este oráculo, y su poder, es que no era un sistema de adivinación, sino un sistema de autoevaluación. El sacerdote no le daba la respuesta al que buscaba. Le daba una pista, un símbolo. La persona tenía que interpretar el significado de la señal del árbol, y encontrar su propia respuesta. El árbol no les daba el futuro. Les daba una forma de pensar sobre el futuro. Les daba una forma de conectarse con la naturaleza y con su propia intuición. El oráculo viviente no era una fuente de conocimiento, sino una guía para encontrar la sabiduría en uno mismo. El secreto final, el que de verdad nos hace pensar, es que la sabiduría antigua no estaba separada de la naturaleza. Los hindúes entendían que el mundo natural es una fuente de conocimiento y que el universo tiene una lógica y un ritmo que se puede descifrar. El oráculo del árbol Asoka nos enseña que a veces, la mejor respuesta no está en un libro o en una persona, sino en la observación de la naturaleza. Y que a veces, la mejor predicción del futuro es la que nos damos a nosotros mismos. Así que, la próxima vez que te encuentres con un árbol, no lo veas solo como un ser vivo. Piensa en el oráculo Asoka. Piensa en su sabiduría, en su conexión con el cosmos y en la civilización que usó un árbol para predecir el futuro. Y ahora que hemos explorado el oráculo de la naturaleza, ¿qué me dices de una civilización que, según la leyenda, desapareció en una noche,
pero que en realidad dejó pistas de su existencia en todo el mundo? Te hablo del secreto de la Atlántida. Ahora, deja atrás los oráculos vivientes y regresemos a un mito que ha capturado la imaginación de la humanidad durante milenios. Piensa en la Atlántida. La imagen que tenemos es la de una ciudad-continente, un paraíso de tecnología avanzada y de sabiduría, que se hundió en el mar en una noche. Pero el gran secreto de la Atlántida no es su existencia, sino que es un recuerdo. Es una memoria de una tragedia real, de un cataclismo que arrasó con una civilización, no en el océano, sino en una isla. Su gran secreto es que la Atlántida no era un continente, sino una isla. No se hundió, explotó. La historia de la Atlántida nos la contó el filósofo griego Platón, que la describió como una gran potencia naval que existió 9000 años antes de su tiempo. Su ciudad, dijo Platón, era un paraíso de sabiduría y de tecnología, que fue destruido en un cataclismo. Los historiadores lo consideraron un mito, una alegoría filosófica. Pero el secreto de la Atlántida se descubrió en el siglo XX. Un equipo de arqueólogos que excavaba en la isla de Santorini, en el Egeo, encontró los restos de una ciudad. La ciudad, que se llamaba Akrotiri, era un puerto próspero, con edificios de 3 pisos, sistemas de plomería y un arte que rivalizaba con el de la Grecia continental. La ciudad era una sociedad avanzada, una potencia naval. Y la historia de su desaparición es asombrosa. El secreto detrás de la desaparición de Akrotiri no era un cataclismo en el mar, sino una erupción volcánica. El volcán de Santorini, que se encontraba en el centro de la isla, explotó en un cataclismo que se conoce como la erupción minoica. La explosión, que fue una de las más grandes de la historia, arrasó con la isla y causó un tsunami que devastó las costas de Creta y de las islas vecinas. La explosión fue tan grande que se cree que afectó el clima global. La ciudad de Akrotiri no se hundió en el mar, fue enterrada bajo una capa de ceniza, perfectamente conservada, como la ciudad de Pompeya. La desaparición en una noche de la Atlántida no era un mito, sino el recuerdo de una explosión volcánica. El gran secreto de la Atlántida, y su conexión con la historia, es que los relatos de la tragedia, de la ciudad que desapareció, viajaron por el mundo antiguo. Los comerciantes y los marineros, que habían presenciado la explosión y el tsunami, contaron sus historias. Y los griegos, que estaban fascinados con el Oriente y con los mitos, escucharon las historias y las convirtieron en la Atlántida. La Atlántida no era un continente, era la memoria de la explosión del volcán de Santorini. El secreto final, el que de verdad nos hace pensar, es que a veces, los mitos son más que fantasías. Son el eco de una verdad olvidada. La Atlántida nos enseña que las leyendas a menudo son el resultado de un evento real, que ha sido exagerado y modificado por el paso del tiempo. Y que a veces, para encontrar la verdad, no tenemos que buscar en el fondo del océano, sino en las ruinas de una isla. Así que, la próxima vez que te encuentres con un mito, no lo descartes. Piensa en la Atlántida. Piensa en la verdad que se esconde detrás de la leyenda y en la civilización que fue borrada por un volcán. Y ahora que hemos desenterrado un mito, ¿qué me dices del secreto más grande de todos? El descubrimiento final que nos obligará a reescribir la historia por completo. Ahora, después de haber viajado por el tiempo y el espacio, desde las arenas de Egipto hasta las aguas de la Atlántida, hemos llegado al final. Hemos desenterrado 100 secretos, uno por uno. Pero todos estos secretos, todas estas historias de genio, de tecnología y de conocimiento perdido, nos llevan a un solo lugar. A la recompensa final, al descubrimiento que lo cambia todo. Un descubrimiento que no se encuentra en una sola civilización, sino que las conecta a todas. El gran secreto es que la sabiduría antigua no se creó de forma aislada. Existía una red global, una autopista de conocimiento que se extendía por el mundo, mucho antes de lo que creíamos posible. Y la prueba, el artefacto que lo demuestra, es una piedra. El secreto se esconde en una pieza de basalto, un objeto que fue desenterrado en un templo sumerio y que durante décadas fue catalogado como una simple tablilla con inscripciones. Pero lo que los historiadores no sabían es que una de las inscripciones no era sumeria. Era una inscripción minoica, la misma que se encontraba en las ruinas de los palacios de Creta. El descubrimiento fue un shock. ¿Cómo podía una inscripción de una civilización del Egeo, que se creía aislada, terminar en las manos de los sumerios? Y lo que es más asombroso, los arqueólogos, al reexaminar la tablilla, descubrieron que no era un objeto sumerio. Era un artefacto minoico, una pieza que había sido transportada miles de kilómetros, hasta el corazón de Mesopotamia. Pero el gran secreto no es solo que la pieza viajó.
es que contenía una serie de símbolos que no eran ni sumerios ni minoicos. Al comparar los símbolos con los de otras civilizaciones, los expertos descubrieron una asombrosa verdad. Los símbolos eran idénticos a los de los quipus incas, a las tablillas de la isla de Pascua y a los grabados en las tumbas de los vikingos. No era una simple coincidencia. Era un código, un lenguaje universal que se extendía por el mundo antiguo, una forma de comunicación que no necesitaba alfabeto, sino símbolos. El gran secreto es que estas civilizaciones no estaban aisladas. Había una red de conocimiento, una hermandad de sabios que se comunicaba en secreto, que compartía descubrimientos y que se transmitía el conocimiento. No usaban el Internet, usaban el mar y la tierra. No usaban los satélites, usaban los barcos y los caballos. El conocimiento viajaba de una civilización a otra. Los griegos se comunicaban con los incas. Los babilonios se comunicaban con los vikingos. Los aztecas se comunicaban con los sumerios. Y la prueba, el objeto que lo demuestra, es esta piedra. El secreto final, el que de verdad nos hace pensar, es que la historia que nos han contado es una mentira. La historia oficial, con sus héroes y sus villanos, con sus imperios que se levantaron y cayeron, es solo una parte de la historia. La otra parte, la parte que estaba oculta, es la historia de los sabios, de los viajeros, de los científicos que se comunicaban en secreto y que se pasaban el conocimiento. Su autopista de la sabiduría nos enseña que el mundo antiguo era mucho más pequeño de lo que pensábamos. Un recordatorio de que la historia no es lo que pasó, sino lo que se grabó. Y lo que se grabó, a menudo, es solo una parte de la verdad. Así que, la próxima vez que veas un museo, no veas solo los objetos. Piensa en las historias que no te están contando. Piensa en el gran secreto que se esconde detrás de la historia oficial. Y en la civilización que nos espera para ser descubierta. La civilización del conocimiento que nos conecta a todos.